Muy buen día, en esta ocasión vamos a explicar los ejercicios brindados por el docente Ulises Vizcoya Silva del examen parcial número 2, que contiene los temas de hidrodinámica, temperatura y ley de gases ideales. Los integrantes del equipo 5 son Abanto Machay Yaneli Marita, Castro Roque Leslie Dariana, Guerrero Herrera Noelia, Mato Chumacero Ariam Ronaldo, Orbeso Donaire Félix y quien les habla Sánchez Malca Maricielo. Comenzaremos con el ejercicio número 1, que nos dice: en la figura mostrada se tiene dos líquidos no miscibles y si la densidad de A es 1800 kilogramos por metros cúbicos, nos piden hallar la densidad del líquido B estando en el sistema de equilibrio. Entonces nos brindan esta imagen de cómo se muestran los líquidos. Entonces, primeramente vamos a rescatar los datos. Por lo que vemos, nos dan que la densidad de A es 1800 kilogramos por metros cúbicos y tenemos que la altura 1 es 15 centímetros y la altura 2 es 40 centímetros, porque hemos llegado a que 15 es altura 1 y H2 es 40 es la altura 2. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen que lo hemos dividido en dos. Entonces se puede ver que desde la línea roja hasta la línea amarilla viene a dar lo que es de A hasta el inicio del líquido B. Entonces podemos decir que esta es la altura de 40 centímetros, que la vamos a poner como altura 2. Y de la línea roja hacia arriba, hacia la línea morada, es 15 centímetros, ya que viene a ser la mitad. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir estos dos en presiones diferentes, porque sabemos que la presión que está arriba de la línea roja no es igual a la presión que está debajo de la línea roja. Entonces dividimos que la presión X y la presión Y. Entonces, para poder realizar esto, vamos a usar la fórmula de Pascal, que diría que presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad y por altura. Entonces, teniendo esto, sabemos que en pascales nos dan como dato que kilogramos es metros cúbicos. Entonces, los centímetros tenemos que convertirlos a metros para estar en un solo magnitud. Entonces, primero vamos a convertir H1, que es 15 centímetros, a metros, que nos vendría a dar 0.15 metros. Y la altura 2, que viene a ser 40 centímetros a metros, nos daría 0.4 metros. Entonces, ya teniendo esos valores, vamos simplemente a reemplazar. Primeramente, tenemos que la presión de X, que está aquí, la presión de X, tenemos que la altura es 15 centímetros. Entonces, teniendo eso como dato, tenemos que en la presión X tenemos la densidad del líquido B, la gravedad, y multiplicado por la altura, que es 1. Entonces lo vamos a dejar ahí sin cambiar todavía a los valores. Y en el líquido B también tenemos la presión de Y, que viene a ser que la densidad de B por gravedad es H más H2. ¿Por qué viene a ser esto? Porque todo esto de aquí viene a ser lo que está encima de la presión Y. H1 más H2 viene a ser solamente una altura, entonces simplemente lo sumamos. Teniendo eso en cuenta, ya tenemos cuáles son las presiones del líquido B. Ahora el líquido A. En el líquido A solamente tenemos la presión de Y, que sería que la densidad de A por la gravedad por H2. ¿Por qué H2? Porque como podemos ver aquí, esto de aquí de línea roja a la línea amarilla lo tenemos como altura de 40 centímetros, cual viene a ser la presión. Entonces, ya teniendo eso, podemos decir que podemos igualar las dos presiones. La presión es de Y, lo igualamos y simplemente nos quedaría la densidad del líquido B por la gravedad por altura 1 por altura 2 es igual a la densidad de A por la gravedad y por la altura 2. Entonces, la densidad es lo que nos piden, la densidad de B es lo que nos piden, así que lo que vamos a hacer ahorita es reemplazar todos los valores
Entonces la gravedad sabemos que es 10. H1 más H2 sería 15 más 4, que nos daría 0.55. Esto lo igualamos y sabemos que la densidad de A es 1800, la gravedad es 10, la altura es 2, de altura 2 es 0.4. Aquí lo tenemos. Entonces simplemente vamos a despejar la presión, la densidad de B, que nos daría arriba 1800 por 10 y por 0.4, 7002. Y en el denominador tendríamos 10 por 0.55, que vendría a darnos 5.5. Entonces podemos decir que la densidad de B es 1309.09 kilogramos por metros cúbicos. Ejercicio número 2. Desde un lago, una bomba eleva agua con una tasa de 10 litros sobre segundo a través de una tubería de 5,5 centímetros de diámetro interno y la descarga en el aire en un punto ubicado a 15 metros sobre el nivel del agua en el agua. Lo que nos piden encontrar es la velocidad del agua en el punto de descarga y la potencia desarrollada por la bomba. En teoría, vamos a usar la ecuación de caudal y la ecuación de la potencia. El diámetro del cuadrado sobre 4, que es igual a pi 0,25 diámetro del cuadrado, el radio 0,25 por 5,5 centímetros al cuadrado, que es igual al área de 23,7583 centímetros al cuadrado. El caudal, que es igual a 10 litros sobre segundo por 1000 centímetros al cubo sobre litros. Despejando la velocidad es igual a caudal por el área, que es la velocidad es igual a 10.000 centímetros al cuadrado sobre segundo sobre 23,7583 centímetros al cuadrado, que la velocidad es igual a 420,9055 centímetros sobre segundo, y ahí lo convertimos a metros sobre segundo, que sería la velocidad de 4,2091 metros sobre segundo. Continuando con la siguiente pregunta del ejercicio número 2, nos dice, ¿cuál sería la potencia desarrollada por la bomba? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la potencia? Sabemos que la potencia viene a ser igual al trabajo sobre tiempo. Potencia, en el problema de acá lo vamos a representar por PO, porque de ahí nos vamos a encontrar con otra P y nos vamos a confundir. Entonces le vamos a colocar PO de potencia, va a ser igual al trabajo, que vendría a ser W, y tiempo, que vendría a ser la T. También sabemos, ¿no?, que el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. Y para hallar el trabajo, que en este caso sería W, sabemos que la fuerza es igual a masa por gravedad por altura. Pero como en el problema no nos dan el tema de la masa, también podemos decir que la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces, la presión en este caso la vamos a representar como P y R por D, presión, y por el área. Y por último, la última fórmula que vamos a necesitar es que la presión viene a ser igual a la densidad del líquido por la altura y por la gravedad. Ahora sí, teniendo estas cuatro fórmulas, vamos a reemplazar los datos que tenemos gracias al problema. Nos dice que la presión va a ser igual a la densidad. La densidad del agua en este caso es 997, su unidad, por la altura, que nos dice que hay una altura de 15 metros, por la gravedad, que lo estamos evaluando como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es la unidad de la gravedad. Multiplicamos 997 por 15 por 9,8 y nos da 146.559. Por ejemplo, acá hay 2 M's, eliminamos con este de acá, entonces nos quedaría kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos la presión. Ahora vamos con la siguiente fórmula, ¿cuál es? La fuerza. Entonces la fuerza, que viene a ser igual a la presión por el área. Ya tenemos presión, es el dato que acabamos de sacar,
Y el área, ¿cuál vendría a ser el área? En este caso, ¿por qué he colocado 0.0023 metros al cuadrado? Si no recuerdan, en la primera pregunta nos piden hallar algo del caudal. Entonces tuvimos que hallar el área. A ver si retrocedemos un poco. Aquí nos dan que el área es 23,7583, pero está en ¿qué? En centímetros. Entonces lo que hemos hecho acá es convertir los centímetros a metros. Es por eso que nos da que el área viene a ser a 0.0023 metros cuadrados. Lo multiplicamos con el resultado de la presión y nos da un resultado de 337.0857. Con el tema de las unidades, bueno, simplificamos acá hay metros cuadrados, lo eliminamos con ese metros. Nos quedaría kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos cuál es la fuerza. Ahora vamos a reemplazar, seguimos reemplazando para el trabajo, donde el trabajo en este caso viene a ser a la fuerza por la distancia. La fuerza es el dato que acabamos de hallar en la parte de aquí, que serían 337.0857 por la distancia que le doy del problema, que serían 15 metros. Lo multiplicamos y nos sale 5056.2855. Las unidades igualmente se simplifican y se multiplican los que se pueden multiplicar. Por ejemplo, acá está m y por m sería m cuadrado. Como acá no hay más por simplificar, simplemente lo dejamos ahí. Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ahora ya tenemos el trabajo. ¿Y cuál es el único punto que nos faltaría, ¿no? Para poder responder? Sería ¿cuál sería la potencia? La potencia, tenemos la primera fórmula que viene a ser trabajo sobre tiempo. ¿Tenemos el trabajo? Sí, ya lo hallamos. Ahora, ¿qué nos faltaría? Pues nos faltaría el tiempo, ¿verdad? Entonces, el tiempo lo vamos a hallar que sería igual a la distancia sobre la velocidad. Distancia que nos da el problema, que son 15 metros, y la velocidad, que sería 4.2091 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De dónde lo saqué? No sé si recuerdan también que en la primera parte hallamos la velocidad. Aquí está en centímetros y en la parte de abajo en metros sobre segundos. Entonces utilizamos el de metros para que las unidades estén iguales y se puedan eliminar, y nos queda que el tiempo sería de 3.5637 segundos. Entonces reemplazamos en la función, reemplazamos quién es trabajo, el dato que lo acabamos de hallar. ¿Cuál es el tiempo? Es el 3.5637 segundos. Y nos damos con la sorpresa que la potencia que desarrolla la bomba sería de 1418.8303. Pero aquí nos dan unas unidades que sería kilogramos por metros cuadrados sobre segundo al cubo. Entonces, recordamos que un watt es igual a un joule sobre segundos, ¿verdad? Pero también recordemos que un watt es igual a 1 por kilogramos por metros cuadrados sobre segundo al cubo. Entonces, esta unidad de acá del watt es la misma que nos sale en la potencia. Entonces podemos decir que la potencia está en 1418.8303 watts. Entonces, la segunda pregunta del ejercicio número 2 ya estaría resuelta también. Ejercicio 3. Nos dice el problema. Imagínese que le dan una muestra de metal y le pide determinar su calor específico. Bien, pesa la muestra y se obtiene un valor de 30 newtons. Entonces, añade con mucho cuidado 1.5 por 10 elevado al cuadrado al 4 joules de energía calorífica a la muestra y observa que la temperatura aumenta 20 grados Kelvin. Entonces, ¿cuál es la pregunta de dicho problema? Es ¿cuál es el calor específico de la muestra? Lo que vamos a hallar es el calor específico de dicha muestra. Bien, los datos que nos están dando es Q es igual a 1.5 por 10 elevado al 4 joules. Luego sería la diferenciación de la variación de temperatura igual a 20 grados Kelvin. Entonces el peso sería de igual a 30 newtons. Q quiere decir que es la energía que se transfiere entre dos sistemas o entre uno y su entorno. Bien,
Entonces lo que vamos a hacer es resolver. Lo primero que vamos a hacer es determinar la masa mediante la siguiente fórmula. W es igual, que es el peso, igual a masa por gravedad. Entonces peso igual a masa igual a gravedad a peso entre gravedad. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar masa es igual a 30 newtons por la gravedad, que equivale a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es dividir, lo que nos daría como respuesta 3.06. Entonces simplificamos, que nos daría la masa 3.1 kilogramos. Ya tenemos determinada la masa. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el calor específico, que nos daría la siguiente fórmula mediante su que hemos considerado. El calor específico es igual a Q entre masa por variación de temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar y ejecutar la división. Entonces 1.5 por 10 elevado a 4 joules entre la masa que hemos determinado, que sería 3. Kilogramos por 20 grados Kelvin. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir y multiplicar, es igual. Entonces nos saldría esta respuesta, que sería 15.000 entre 62. Lo dividimos y nos saldría como respuesta 241.935 decimales kilogramos por grados Kelvin. Entonces la respuesta sería que el calor nos pide calcular el calor específico de la muestra, que nos damos cuenta aquí, ¿no? Que sería 245.935 decimales entre kilogramos por grados Kelvin. Un gas ocupa un volumen de 30 litros a 17 grados. Si la temperatura del gas alcanza los 40 grados centígrados a presión constante, nos piden encontrar cuál es el valor de dicha temperatura, o sea, de los 40 grados centígrados que nos dan. Nos piden también calcular el nuevo volumen a 34 grados y calcular el volumen a 0 grados. Para la fórmula que vamos a utilizar, que es la ley de gases ideales, nos dicen que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases ideales por la temperatura. Pero para este ejercicio vamos a utilizar la siguiente fórmula, que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Para el desarrollo de la pregunta 1 nos piden cuál es el valor del volumen a dicha temperatura, o sea, los 40 grados que nos dé el ejercicio. Lo que vamos a hacer es sacar los datos. Nos dicen que el volumen 1 es igual a 30 litros. La temperatura 1, que es 17 grados, y la temperatura 2, que es 40 grados. El volumen 2 no es lo que nos piden encontrar. Lo que vamos a hacer es sustituir esos datos en la siguiente fórmula o cambiarlo, lo cual nos quedaría 30 litros sobre 17 grados es igual al volumen 2 sobre 40 grados. Lo que vamos a hacer es despejar el volumen 2 porque es lo que vamos a encontrar. Nos quedaría que el 30 litros por 40 grados centígrados sobre 17 grados. El volumen 2 es el resultado del volumen 2, que sería 70.58 litros. Para la pregunta número 2, que nos pide calcular de nuevo el volumen, pero a 34 grados centígrados. Entonces vamos a utilizar los mismos datos de la pregunta número 1, porque esos datos son los que nos dan el ejercicio. El volumen 1 es igual a 30 litros, la temperatura 1, que es igual a 17 grados, la temperatura 2 a 34 grados, porque acá nos dan en el ejercicio, y el volumen 2 que nos piden encontrar. Entonces, igual de la misma manera vamos a solo cambiar los datos en la fórmula, lo cual el volumen 2 es igual a 30 litros por 34 grados que nos dan acá, sobre los 17 grados que es la temperatura inicial, y el resultado. Continuando con el ejercicio, nos piden calcular el volumen a 0 centígrados. Ponemos la fórmula que sería v a la 1 sobre t a la 1 igual a v al cuadrado sobre t al cuadrado. Bueno, ordenamos los valores
que V a la 1 sería 30N, T a la 1 sería 17 centígrados, V al cuadrado sería, bueno, aún falta encontrar, y T al cuadrado que sería igual a 0. Bueno, ordenamos y nos quedaría 30N sobre 17 centígrados igual a V al cuadrado sobre 0. Bajamos, hacemos la pequeña ecuación que hay ahí, 30N por 0 sobre 17, y se sabe que ahora V al cuadrado sería igual a 0. Pregunta número 5. Acá hemos utilizado la biblioteca Mailón. Hemos utilizado el libro de Física General de Shaun, que nos habla del movimiento. Este libro nos muestra teorías específicas y adicionalmente propuestas de modelos de problemas desarrollados y para desarrollar las fórmulas necesarias para un mayor aprendizaje. Acá está su autor, el año que fue publicado y pueden ver las capturas de fluidos de movimiento. Ya, en el otro hemos también podido considerar el libro de Física General de la 32 de edición. En este libro mencionado, considerado es del Burbario de García. De Burbario García Muñoz, la cantidad de números es de 800 páginas con temas interesados, ya que nos habla de temperatura y dilación, aparte de conceptos y teorías de dicho tema investigado. Muestra modelos desarrollados con sus referencias, fórmulas necesarias para un gran porcentaje de aprendizaje. Y acá, como pueden ver, también está su referencia, por quién fue escrito el libro, el año, el tema y el link. Muchas gracias.